Pues el siguiente tema es de esos que generan esos titulares que tanto nos gustan, de el más grande, el, el récord de no sé qué. En este caso, el estallido de rayos gamma más potente que se ha observado, ¿no? Se habla de que puede ser un evento de uno en un siglo o de uno en 1000 años, que se haya podido observar algo así. Y Gastón Giribet se ha leído, bueno, no el paper en este caso, solemos decir que nos leemos los papers para que usted no tenga que hacerlo, pero en este caso ni nosotros no hemos leído el paper porque ni hay paper ni hay nada, ¿no? Gastón. Sí. Igual leí algún paper sobre, es gracioso porque como bien explicás, no hay ningún paper sobre esto, pero hay papers sobre lo que no hay paper. Ahora voy a explicar por qué. Porque ya salieron varios papers sobre el evento, aunque no hay un paper del evento en sí mismo. Exacto. Yo encontré en Archives, vi 4 papers sobre este evento. No, bueno, se trató de una fulguración de rayos gamma y reverse, una fulguración, un eructo de rayos gamma que se detectó y tiene dos curiosidades. Uno es que es tremendamente energético, ahora vamos a hablar de cuán energético es, o sea, hay que confirmar esto, pero se cree que son 18 teraelectronvoltios. Eso es la energía por fotón, ¿no? Energía por fotón, es una cantidad monstruosa, o sea, supera en varias veces la máxima energía que puedes lograr en un acelerador de partículas. Nosotros en el LHC logramos, qué sé yo, algunos teraelectronvoltios, ¿no? Es realista pensar en colisiones de 7 teraelectronvoltios, 14 teraelectronvoltios, qué sé yo, en futuras generaciones nos acercaremos a estos números, pero estamos hablando de eso, de las escalas máximas, del orden de magnitud de las escalas máximas, incluso un poco superior, de las colisiones que uno tiene bajo control un acelerador de partículas. Hemos detectado eventos de esas energías, sí, rayos cósmicos, pero de otro tipo, rayos cósmicos. Esto es un gamma ray burst, que es muy superior a todos los otros gamma ray bursts, o sea, fulguraciones de rayos gamma que hayamos observado por el momento. Se habían observado rayos gamma superiores a algunos teraelectronvoltios, 3, 4, pero esta sería la primera vez que vemos una fulguración de rayos gamma superior a los 10 teraelectronvoltios. Estamos hablando de fotones, estamos hablando de luz, estamos hablando de partículas que tienen tanta energía que pensemos, miren, si convertimos en energía la masa de un electrón, que es una partícula, masa, por la fórmula de E igual mc cuadrado, si lo convertimos en energía, un electrón, perdón, tiene como masa, o sea, energía en reposo, masa, 511 kiloelectronvoltios. Estamos hablando, tiene 0,5 megas, 1800 veces menos que la masa del protón, pero son 511 kiloelectronvoltios, es decir, electronvoltios con otros 3 ceros. Esto estamos hablando de 18 teraelectronvoltios. 3 ceros kilo, 3 ceros mega, 3 ceros giga, 3 ceros tera. Luz. Estamos hablando de muchos órdenes de magnitud, 1 billón en castellano, orden de magnitud, más que la escala característica de las masas de las partículas, como el electrón. Estamos hablando de mucha energía, ¿está bien? Para que quede claro que es muchísima energía, pero lo más importante es si la comparamos con otras energías de eventos similares. Nunca habíamos pasado los 10 teraelectronvoltios de observación. Incluso algunos rayos gamma anteriores que se habían observado, que habían salido en los titulares de las noticias, un poco como clickbait, pero era cuando se habían detectado, me acuerdo, un rayo gamma que ni siquiera es el que le sigue en energía, pero uno de los más energéticos, 13 teraelectronvoltios creo que tenía, se lo había anunciado en las noticias en su momento como la explosión más grande del universo después del Big Bang, o algo así. No es el caso, hay cosas mucho más energéticas, pero bueno, ese era para que tengamos en cuenta que esos titulares son incorrectos, pero nos dan un poco el sabor de cómo sorprende a los astrónomos encontrar eventos de mayores de teraelectronvoltios. Ahí está la imagen del evento. Cuando uno habla de gamma ray burst, explosiones en rayos gamma, hay de diferentes tipos. Hay algunos que pueden durar muchas horas, varias horas, incluso el orden de los días, y hay otros que pueden durar milisegundos. Los mecanismos de formación son bastante distintos. A veces se separan en dos grandes familias. Los gamma ray bursts largos, típicamente los mayores de 2 segundos, y los cortos, típicamente menores de 2 segundos. Y hay muchas discusiones acerca de cuáles son los eventos que generan los gamma ray bursts cortos y largos. Y ni siquiera son el mismo tipo de eventos. O sea, gamma ray bursts pueden estar generados por muchas cosas. Las kilonovas generan gamma ray bursts. Los colapsos de estrellas generan gamma ray bursts. E incluso colapsos gravitacionales de estrellas pueden formar gamma ray bursts cortos o largos, depende del tipo de estrella, si es una estrella de mucha metalicidad, cómo colapsa un montón, o si forma un agujero negro o no. No, la idea es, sabemos, cuando hablamos de gamma ray bursts, sepamos que estamos hablando de una gran gama de fenómenos, muy distintos. Algunos duran Una gran milisegundos. gama.
Una Sí. gran gama, sí. Algunos duran milisegundos y otros duran horas, como en este caso. Otra peculiaridad que tiene, no solamente que tuvo 18 teraelectronvoltios, creemos. Repito, hay que confirmar eso. Ahora puedo hablar de las observaciones. Fue observado por muchos satélites en diferentes formas y varios días. Es encima un evento que duró mucho, 10 horas. Hay eventos que duraron más, pero este duró 10 horas. Es muy largo y eso te permite estudiarlo mejor. Es más, es un evento que, dada su naturaleza, ahora vamos a hablar de qué lo generó, tiene ciertas reverberancias, ciertas secuelas, ¿no? Entonces, también eso permite volver a mirar unos días después. A pesar de que el evento en sí, el primero, duró 10 horas, una semana después, o sea, este evento se detectó el 9 de octubre de este año. Por eso se cataloga GRB, de Gamma Ray Burst, 221009, porque fue el 9 de octubre de 2022. GRB 221009. Y se le pone un A después porque fue el primero, andás a ver si no hay otro ese mismo día. Bueno, no lo hubo, pero se le pone una. Recibe otro nombre también, ¿por qué? Porque fue detectado por más de un satélite. Fue detectado primero en una gran gama, se detectó en rayos X, en el óptico, en rayos gamma, fue detectado por el satélite Fermi, fue detectado por el Swift. Entonces los satélites lo detectaron, suenan alarmas. Algo en el sistema solar pasó y fue generado muy, muy lejos, pero muy energético. Gastón, una pregunta. Sí. ¿Por qué la energía, o sea, hay que esperar para confirmarla, o sea, ingenuamente? Bueno, exacto, primero porque la energía la inferís de diferentes observaciones distintas y hay que confirmar. Por ejemplo, en la alta atmósfera, lo que vio un observatorio en China fue el Cherenkov, producido por partículas muy energéticas, y ahí inferís qué es lo que pasó. Así que hay que cotejar, porque fue observado afortunadamente por muchos diferentes observatorios de diferente tipo. Fue observado unos días después por el Gemini, el telescopio en el sur, el telescopio en tierra, digamos. Fue observado en X, fue observado en gamma, fue en Laos, fue el que lo detectó el Cherenkov en la alta atmósfera. Entonces hay que cotejar, hay que comparar todas estas cosas y saber, primero porque no hay paper, ¿no? Entonces hay que estar seguro de que todo esto es consistente. Está buenísimo ver algo en muchas frecuencias porque te confirma que ha estado ahí, también te permite inferir mejor qué es lo que lo produjo, porque sabes el espectro que pudo haber emitido, pero también lleva aparejado el problema de que, bueno, hay que comparar a ver si todos somos consistentes con lo que estamos viendo, ¿no? Por eso Sí, hay que esperar un poco. También aquí hay una cosa, que es que los satélites, claro, los rayos gamma se observan desde el espacio. Satélites supongo que son Swift, Fermi, los sospechosos habituales, Fermi, los que han Swift, detectado esto, dan ambos. una alerta. O sea, en cuanto reciben una señal, un candidato de algo fuera de lo común, hay un servicio de alertas de estos satélites para toda la comunidad astronómica para que puedan ir corriendo y apuntar telescopios en tierra o en otras longitudes de onda para observar contrapartidas en el resto del espectro. Entonces, esa alerta tiene que ser muy rápida, se da en cuestión de segundos. No da tiempo de hacer un análisis detallado de los datos, sino es básicamente un análisis automático que cuando dice esto es un evento interesante porque cumple no sé qué criterios, seguramente uno de ellos es ser la fuente más brillante de rayos gamma que jamás se ha visto. Pues, bueno, la fuente más brillante no, el burst, el estallido de rayos gamma más brillante jamás visto, pues inmediatamente da la alerta. Entonces, supongo que tienen que hacer una calibración más fina que esa que es automática y que, pues, Sí, no sumado sé a dos cómo problemas ejecutar. adicionales, que no en todo el espectro ves la misma energía y que no en todo momento ves la misma energía. Por ejemplo, la observación en Gemini es del 14 de octubre, unos días después. Lo que ves es el aftermath del otro, ves las secuelas, porque no ves directamente el evento, ¿no? El Gemini vio el 14 de octubre, casi una semana después, observó y detectó cuál es la fuente, o al menos un candidato a la fuente. Es una galaxia polvorienta que se encuentra en la dirección de la constelación de Sagita, y es una galaxia, ahora sabemos que el evento se generó no tan lejos, o sea, voy a decir la distancia, les va a parecer enormemente lejos, pero no tan lejos, es más o menos del orden de 2.000 millones de años luz. Pero eso no es mucho para la Gamma Ray Burst. No hemos observado más cercanos, pero típicamente los Gamma Ray Burst, la mayoría, están como mínimo 10 veces más lejos, ¿no? O sea, a uno les parece miles, a ver, para que pongamos en perspectiva, una galaxia tiene tamaños de, qué sé yo, decenas o centenares de miles de años luz, ¿no? La nuestra, por ejemplo, el centro galáctico está a 26.000 años luz, o sea, estamos hablando de escalas de cientos de miles de años luz, por supuesto depende de la galaxia, pero esa es la escala característica de una galaxia. Las distancias entre galaxias también depende, Andrómeda hasta acá nomás, pero digo, por ejemplo, M86, donde está el M87, donde está
El agujero negro El agujero negro famoso está a 53 millones de años luz. Estamos hablando ahora de millones de años luz, megaparsecs, estamos hablando de millones de años luz. Acá estamos hablando de miles de millones de años luz, le puede parecer muchísimo, pero gamma ray bursts vienen de mucho más lejos. Hemos detectado gamma ray bursts de Redshift 8, cosas así. Este gamma ray burst en Redshift es 0,151, no es tanto. Está bien, es cierto, son miles, más o menos. El universo, por supuesto, el universo se expande, entonces tenemos que tener cuidado cuando decimos a qué distancia está algo. Es a qué distancia está hoy lo que generó este evento, o cuánta distancia recorrió la luz para llegar de ahí a nosotros, porque con la luz partió y el universo se siguió expandiendo. Pero esto es tan cerca que no tiene mucho sentido hacer la diferencia. Hay una diferencia, pero es mínima. Estamos hablando entre 2,4 miles de millones de años luz o 1,9 miles de millones de años luz. Podemos decir, la luz tardó 1,9 mil millones de años, o sea, 1.900 millones de años luz en llegarnos a nosotros. Pero repito, para un gamma ray burst eso no es mucho, o sea que es muy energético, duró mucho y es relativamente cercano. Eso lo hace un candidato alucinante para estudiar, es más, el multimensajeros, lo detectó Swift, lo detectó Fermi, se detectó en X, se detectó en gamma, se ven visibles, y Gemini, unos días después, el 14 de octubre, ya no el 9 de octubre cuando se detectó el evento, sino vio las secuelas de esto y detectó la fuente, que es una galaxia en la cual aparentemente explotó una estrella muy masiva. Cuando hablamos de muy masiva podemos estar hablando de 30 masas solares o algo así, colapsó y formó un agujero negro, y en ese colapso gravitacional se generan varias cosas. Primero, la emisión del colapso, rayos gamma y rayos X, pero luego los agujeros negros generan un jet, y esos jets que van a casi la velocidad de la luz, esos jets de energía que salen no de adentro del agujero negro, por supuesto, nada sale de un agujero negro, pero cerca de él, del disco de acreción, lo que genera ese jet es que se lleva puesto el medio estelar que había quedado luego del remanente de la explosión de supernova. Entonces, cuando el jet le pega al medio, genera nuevamente, acelera partículas, el jet es unas partículas aceleradas, pero encima le pega al medio y eso emite nuevamente. Entonces uno puede ver este afterglow después. Y todo esto hace que el evento tenga cierta secuela y cierta duración. Y que también uno lo pueda mirar después, y aparte de las reverberancias puede quedar cierta incandescencia, por decirlo de alguna forma, que son estas partículas aceleradas emitiendo. Como digo, el telescopio Gemini miró 5 días después, el 14 de octubre, y pudo ver este aftermath del evento. Así que lo hace. Es el evento más energético en gamma ray burst que hayamos visto. Es relativamente cercano, comparado con nosotros está 20 veces más cercano que el gamma ray burst típico, redshift 0,151, del orden, repito, 1,9 mil millones de años luz de acá, o 2.000 millones de años luz de acá, 2,4 mil millones de años luz para ser preciso. Y bueno, y sabemos, tenemos bastante evidencia de qué fue lo que ocurrió, digamos, todo pega. No, nosotros por supuesto no podemos ver un colapso gravitacional en esa galaxia lejana, pero sí podemos inferir por lo que pasó del espectro y la duración y todo, que corresponde al colapso gravitacional de una estrella de varias masas solares, varias decenas de masas solares, unas decenas de masas solares, que colapsó y formó un agujero negro. Así que bueno, esa es la noticia relativista de la semana. Sí, sí. No hay nada interesante y rápido que haya pasado en la semana. Interesante y rápido como esto. Pero este gamma ray supongo que habrá dejado una supernova, al menos lo que hemos visto en rayos X ha dejado un remanente, y lo que intentan ahora, o lo que yo he leído en la NASA, es que el problema es que tienen muy poquito tiempo para observarlo porque va a ser ocultada detrás del Sol, ya que está en el asterismo del triángulo de verano. Entonces, no se volverá a ver hasta febrero o marzo. Y lo que quieren hacer ahora es apuntar tanto el Webb como el Hubble para ver qué ven ellos, a ver si ven algo raro, algo nuevo en visual. Sí, está en el Puede ser interesante. En el cielo diurno entre febrero y noviembre, ¿no? Es un tema que hay que tener en cuenta. No todo el cielo está disponible para observar todo el año, porque cerca del Sol es difícil de observar, incluso desde el espacio, ¿no? Y por eso, esto lo hemos comentado a veces en el contexto de defensa planetaria, que tenemos el problema con posibles asteroides que sean peligrosos y que vengan en la dirección del Sol y que no los veamos, como pasó con el de Chelyabinsk en 2013. Y pues bueno, eso es un problema común en astronomía, y a veces cuando diseñas las campañas observacionales tienes que tener en cuenta la visibilidad del objeto. No puedes ver
cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Lo que quería agregar es solamente es que nuevamente mis colegas me sorprenden mucho con la inventiva y la velocidad. Todavía no hay evento de esto. Francis se ríe porque sabe perfectamente a qué me refiero, porque no hay todavía paper de esto se va a anunciar seguramente en la próxima conferencia de Fermi, qué sé yo, lo van a contar por ahí, va a salir un paper sobre la observación, o más de uno seguramente, pero no lo hay todavía, ni siquiera un preprint. Bueno, están los datos en la página, lo pueden encontrar en la página de la NASA, pueden encontrar los datos del evento, pero nada más que de Fermi también. Ahora, sí hay ya preprints usando este evento y sus energías y sus parámetros para hacer física. Física bastante especulativa, pero fenomenología todavía, ¿no? Por ejemplo, para poner cotas a parámetros de modelos de acciones y eso. Porque es tan energético esto que te permite... A ver, por ejemplo, pasa que cuando hay algo muy energético y podés contar cuántos fotones muy energéticos pasan, a través de algo que tiene mucha absorción, podés jugar con la idea de cómo pasa a través de esto que tiene tanta absorción, tantos fotones. Un mecanismo posible es que el fotón se convierta en una acción, que es una partícula pseudoescalar. Para la acción, esa cosa que ves transparente, un medio intergaláctico, por ejemplo, es transparente, y luego vuelve a convertirse en fotón y te llegan a nosotros. Esta suerte de camuflaje entre un fotón. Digo, esa es una de las cosas por las cuales, uno de los mecanismos por los cuales, que se llama efecto Primakov, por los cuales se le ponen muchas cotas a la propensión, el coupling se llama la propensión de la acción a transformarse en un fotón y viceversa. ¿Por qué? Porque si la acción fuese muy propensa a transformarse en fotón o viceversa, las estrellas, como en particular las enanas blancas, vivirían mucho menos tiempo. Porque la razón por las cuales las estrellas viven mucho tiempo es porque adentro los fotones rebotan mucho, entonces tardan del orden de 10 a la 4, depende de la estrella, o 10 hasta las 6 años en salir de adentro de una estrella. Entonces, ¿qué pasa? Si adentro de una estrella los fotones se convirtiesen en acción, serían transparentes y se irían. Y eso generaría una suerte de drenaje de fotones en una estrella que haría que viviesen mucho menos de lo que viven. Eso se llama efecto Primakov, y se sabe que como esto no ocurre muy profusamente, porque si no las estrellas vivirían menos, se pone cotas a cuál es el coupling de la acción. Bueno, eso no solamente se usa en estrellas, sino se usa también en este tipo de cosas. Cuando tienen rayos muy energéticos, dicen, ¿cómo nos llegaron tanto? ¿Cómo pasaron a través de esta galaxia? Si se supone que tiene un coeficiente de absorción tal, esto nos permite poner cotas más fuertes a la propensión de que una acción y un fotón se intercambien uno en el otro. Los acciones, repito, son partículas que no sabemos si existen, pero que hay razones teóricas para creer que sí. Entonces, esto ya se está usando, al menos encontré 4 papers en Archives que discuten cómo poner cotas a modelos de acciones usando este evento, porque no es común tener eventos de 18 teraelectronvoltios. Uh-huh. Creo que son estrellas, o por lo menos que se ponen cotas con estrellas masivas sobre la producción de acciones, ¿no? Y cuando se cuenta esto, a lo mejor puede quedar una sensación un poco de que de escepticismo sobre este efecto, porque casi parece invocar una cierta voluntad del fotón de intentar escapar y decir, ahora me camuflo como una acción, paso por aquí y luego tal. Y no se trata de eso, evidentemente, sino de que hay un cierto porcentaje, que no sabemos cuánto es, y es lo que los modelos ponen cotas, de acción de fotones que espontáneamente... Claro, cuando decimos la propensión o el coupling, es en realidad la probabilidad, vamos, precisamente relacionada con la raíz cuadrada de la probabilidad de que ese fenómeno se dé. Y como hay muchos fotones dentro del Sol, si hay una pequeña probabilidad, algunos lo harán. Algunos lo harán, exactamente, y puedes calcular cuántos lo hacen y cuánto sería el ritmo de escape, cuánto sería el ritmo de pérdida de fotones, y bueno... Es un comportamiento estadístico, ¿no? Nos contaba Gastón que pasaron 5 días, el evento se llama 22-1009 porque es del 9 de octubre, cuando se observó por los satélites, se dio la alerta, y el telescopio Gemini Sur, que está en Chile, Gemini son 2 telescopios gemelos, por eso se llama así, uno en Hawái, Gemini Norte, y uno en Chile, Gemini Sur, pues eso, el 14 de octubre, o sea, 5 días más tarde, entre 4 y 5 días, es cuando Gemini Sur hizo las observaciones. Esto nos da una idea de que no es trivial coger y apuntar un telescopio a un sitio, ¿vale? Lleva un trabajo. Y me gusta porque el mecanismo que se usa para hacer que el telescopio Gemini Sur se apuntara a este evento es el mismo mecanismo que estuvimos explicando Nacho y yo el otro día cuando estábamos hablando del planeta 9 y dijimos que habíamos pedido tiempo discrecional del director, que es un tiempo que hay en los observatorios que el director puede decidir, pues sí, lo digo yo porque para eso soy el director,
observen este evento independientemente de la planificación anterior. ¿Por qué? Porque un telescopio ya tiene planificado todo el año. El Gemini ya tiene planificado lo que va a observar cada día, porque ha habido un comité de asignación de tiempos que ha asignado tiempo a los astrónomos que han pedido tiempo, y eso se hace con un año de antelación, porque básicamente no suele haber prisa en astrofísica para observar algo. Pero hay veces que sí, hay veces que pasa algo y el cielo nos da una sorpresa y hay que ir corriendo a observar, ¿no? Entonces eso, lo mismo que hicimos Nacho y yo para estas observaciones del planeta 9, modestamente a otra escala, es lo que alguien habrá tenido que hacer para pedir este tiempo al director de Gemini. Hay dos posibilidades con esto. Hay el tiempo del director es que tú dices específicamente, mandas una propuesta con una carta al director diciendo, por favor, déjenos observar esto. Y entonces el director dice, pues tal día, quien sea que esté en el telescopio, te va a ceder ese tiempo. Y entonces puede ser que la persona que esté observando, que es lo habitual, se le diga, oye, tú tenías tu tiempo para observar tu galaxia, pero este día no vas a observar tu galaxia, vas a observar este GRB. Y a cambio, tu contribución, ese tiempo que te han quitado a ti, que era tuyo, que te habían dado, se te incluye también en el paper. A todos los participantes en esa propuesta de observación que han perdido tiempo, se les compensa, incluyéndoles como coautores en el paper el que vaya a salir de este Gemini, ¿no? Ese es un mecanismo. Otro mecanismo es el que se llaman de objetivos de oportunidad, targets of opportunity, que ese es un mecanismo diferente. Ahí tú ya, por adelantado, ya has mandado una propuesta en la que dices, si se dan tal circunstancia, entonces quiero que me observen. Y tal circunstancia puede ser que aparezca un asteroide con tales características o que, yo que sé, un GRB que aparezca o lo que sea. Entonces, eso sí, se evalúa por el comité de asignación de tiempo y se concede ese tiempo y se queda esa propuesta ahí archivada a la espera de que se pueda ejecutar cuando se den las condiciones que tú has pedido, ¿no? Son las dos formas en las cuales se puede saltar uno digamos, la burocracia de la asignación de tiempo de telescopio, ¿no? Me pareció que a lo mejor habría oyentes que les interesaría saber cómo funcionan este tipo de cuestiones. Me gustaría reincidir en una cosa que dijo Gastón un poco de pasada, que es que este GRB está muy lejos, pero no tanto. Está a 2000 y pico millones de años luz, y eso es muy lejos, pero no tanto porque se suelen observar más lejos que eso. Y la razón es fácil de entender. Tiene que ver con, bueno, por una parte, cuanto más lejos, más galaxias hay y más probable. Esto es una cosa de probabilidad. De vez en cuando explota una estrella y pues lo normal es que explote lejos porque hay más estrellas lejos que cerca, ¿no? Claro, si algo hay que acordarse, si algo está, no es tan así porque esto es direccional, ¿no? Porque lo que decíamos antes, uno mira todo el cielo, pero por ejemplo para las ondas gravitacionales, que no es tan direccional, que estamos mirando todo, multiplicar por 10 la distancia, multiplicar por 1000 el volumen de universo que uno observa. En el caso de las ondas gravitacionales están así. En el caso de astronomía no es tan así porque hay una región, hay un ángulo grande, pero igual es un factor muy grande. Duplicar la distancia no es duplicar el volumen del universo, es ampliarlo mucho más que eso. Pero escala con la misma potencia, ¿no? Aunque tenga un factor de corrección. Exacto, por un el factor de ángulo corrección, pero escala con una potencia cúbica. Pero hay otro factor que influye ahí también que es interesante, que es que esto es el colapso de una estrella masiva, como decía Gastón. Las estrellas masivas viven muy poco, comparado con las estrellas como el Sol o como las enanas rojas. Entonces eso quiere decir que tú solo tienes estrellas masivas en sitios donde actualmente se estén formando estrellas. Tiene que haber formación estelar en curso para que haya esas estrellas masivas que apenas viven unos pocos millones de años. Entonces, eso ocurre, por ejemplo, en nuestra galaxia, pues hay ciertas regiones donde tiene formación estelar, pero sobre todo donde haya formación estelar más intensa es donde es más probable que encuentres este tipo de eventos. Y en particular, en aquellas etapas del universo, recordemos que al mirar lejos en el universo estamos viendo más atrás en el tiempo, hay etapas en las que galaxias como la nuestra tenían una formación estelar mucho más vigorosa que en la actualidad. Entonces, hay un factor ahí que hay una cierta edad del universo en el cual había mucha más formación estelar, por tanto, había muchas más estrellas masivas, por tanto, es más probable que se den estos eventos. Podemos decir entonces, señora y señor, que la mayor parte de las señales que nos llegan al universo vienen del remoto pasado, digamos. Y hay un pico, en este caso hay un pico de probabilidad en el cual es más probable, a una distancia más probable de que ocurran los GRBs. Y tiene que ver con estos dos factores, con el factor geométrico y con el factor de la edad del universo en el que es más probable, en el que teníamos más formación estelar. Exacto, y eso uno lo ve con el sesgo. Si uno va a Wikipedia, mira la lista de GRBs, no sé, la verdad que hace mucho no reviso, no sé si está incorporado ya o no, pero no me extrañaría.
Seguro que sí. Lo cambian rápido. Van a ver que hay un sesgo. Yo creo que llegaré, bueno, perdón. Con el Z, ¿no? Digo, mirás los Zetas y decís, todos vienen de lejos, ¿no? Sí. Es como vienen de, ¿viste? Z2, Z8, cosas así. Bueno, algunos 0, algo como este, pues están cerca, pero no son tan comunes, ¿no? O sea, podemos decir que los GRBs vienen de todo el espacio, pero no de todo tiempo. Y entonces por eso es un poco sorprendente también que el hecho de que este sea cercano y es bueno, nos permite observarlo. Prácticamente cada día hay un GRB en alguna parte del cielo. Esa es un poco la estadística con la que podemos jugar. Y hay dos tipos, como decía Gastón, los cortos y los largos, y no se sabe muy bien, hay mucha discusión, pero parece ser que los más cortos son como la famosa kilonova esta de 2017, la onda gravitacional 2017, que fue una fusión de estrellas de neutrones, y que los largos serían, como en este caso, un colapso de una estrella masiva directamente a agujero negro. Y a mí una cosa que me gusta mucho de esto... Igual, déjame hacer una aclaración, porque hay otros modelos también. Están lo que se llama como el modelo de colapsos, modelo colapsar a veces se dice. Hay otra gente que propuso otros mecanismos de formación de gamma ray bursts cortos, ¿no? Estrellas con mucha metalicidad. Recordemos, en astrofísica, cuando hablamos de mucha metalicidad. En astrofísica hablar de metalicidad es hablar de elementos pesados, ¿eh? Podemos hablar de oxígeno, ¿no? Donde pesados es más de 2. Más de 2. Y cuando hablamos de mucha, hablamos más metalicidad que el Sol. Es así de fácil, no hay mucho. Y cuando, bueno, entonces... Ahora entiendo la NECA por qué sanciona la astrofísica. Seguramente hay químicos en la NECA que... ¿La jefa de la NECA era química? Algebraicista. Es catedrática de álgebra. Bueno, tampoco me sorprendería que los algebraicos nos tengan cierta tirria, porque también hacemos cosas un poco curiosas. Álgebra no asociativas. Que nada, más cosas también a mencionar sobre esto. Efectivamente hay diferentes modelos, ¿no? Es controvertido el asunto, o sea, no está claro todavía cuál es la respuesta real, pero bueno, hay esas posibilidades por ahí. Los GRBs, esto además a Gastón le gusta contar esta historia, se descubrieron originariamente buscando por satélites militares de Estados Unidos, buscando pruebas nucleares clandestinas, porque claro, las bombas atómicas también emiten rayos gamma. Que iba a decir que esto se descubrieron porque estos satélites, que son los que se llamaban Vela, había diferentes generaciones. Los Vela 5 y 6, que no es que fueran dos satélites, esto a veces lo he visto contado mal, no es que sea el satélite Vela 5 y el satélite Vela 6, sino que la generación de satélites Vela 5 y la generación de satélites Vela 6, que eran varios, hay 4 satélites en concreto que son los que detectaron los GRBs. Hay un paper del año 73 donde se explica la detección. No es que uno apunte el satélite hacia abajo o hacia arriba o tal, sino que detectan rayos gamma de cualquier dirección. Tienen una celdilla, una cosita así de un par de centímetros de lado, con yoduro de cesio, que es un material típico que se usa como centellador. Lo usan los detectores de materia oscura también, no sé si, bueno, o algunos detectores de neutrinos también que lo utilizaban, creo, porque es un material que produce un centelleo, un resplandor cuando es perturbado porque le llega una partícula, ¿no? que choca con los núcleos de yodo o de cesio. Entonces, claro, tiene esa celdilla y cuando le llega un rayo gamma lo perturba y emite un fotón. Entonces tú no sabes de qué dirección venía. Los rayos gamma no los puedes enfocar, no puedes hacer un telescopio que haga imagen de los rayos gamma, solo sabes que te vienen. Estos telescopios, no sé exactamente cómo funcionan estos, pero el Fermi o el Swift, pero a veces los telescopios de rayos X lo que tienen simplemente un sistema colimador, que lo que hacen es una pared muy gruesa de algún material como plomo, que te lo pones delante para que te haga como de orejeras y entonces solamente deja pasar los rayos que vienen de esa dirección. Si vienen de otras direcciones, los bloquea. Esa es la única forma de hacerlos direccionales, ¿no? Estos satélites no tenían eso, porque como se pensaba que solamente ibas a encontrar rayos gamma de origen artificial humano, tenías ahí la celdilla y cuando te venga un rayo de la dirección de que te venga, tienes una detección. Entonces la sorpresa fue que empezaron a detectar una señal que era la misma en diferentes satélites, que cuando veías el perfil temporal, veías cómo variaba la detección con el paso del tiempo, veías que tenía una misma estructura con el tiempo y que la única forma de explicarlo era que fuera de origen cósmico. Y ya en ese paper a mí me resultó llamativo, lo estuve mirando a raíz de este tema del gamma ray burst. Ellos postulaban que podían ser originados en supernovas y trataban de buscar supernovas que pudieran asociar a esos estallidos de rayos gamma que no encontraron, pero ya tenían esa idea en mente, ¿no? Entonces, esto es interesante. De hecho, este gamma ray burst es un presagio de supernova. Es decir,
O sea, supuestamente el proceso ocurría lo siguiente: la estrella colapsa, forma el agujero negro, se produce el chorro del agujero negro, el chorro sale hacia fuera a velocidad relativista, y mientras ese chorro está saliendo hacia fuera, el resto de material de la estrella está implosionando. Y cuando ese material, pero a velocidades subrelativistas, y cuando ese material implosiona, y lo que suele decir la supernova, ¿no? Se produce un rebote y una fusión instantánea de todo ese material por la compresión y el calentamiento brutal que tiene, es cuando se expande hacia afuera, también a velocidad sublumínica, y produce la emisión de la supernova. Pero a todas estas, el chorro relativista ya ha salido. O sea que la emisión de rayos gamma precede a lo que es la supernova. Ves el síntoma, el indicio con esa emisión de rayos gamma de que va a ocurrir una supernova. No sé con cuánta antelación, unos minutos, unas horas antes de que se produzca la supernova, se produce esa emisión de rayos gamma, ¿no? No sé, me parece muy, muy fascinante eso. Ahora veremos la supernova, o sea, supuestamente estaremos meses en los que se podrá seguir la evolución del espectro del material calentado y generado por la supernova. Claro, tendremos ese problema que decía Sara, de que hay unos meses de noviembre a febrero que no vamos a poder observarlo, pero la curva de luz de la supernova se debería poder seguir ahora, ¿no? La emisión de rayos gamma es un preludio a la supernova. No sé si por primera vez, quizás esto se ha podido hacer antes, pero no sé si observar el poder, digamos, predecir que va a ocurrir una supernova. No es predecir porque ya la estrella está colapsando, evidentemente. Ya se ha producido el colapso, se ha formado el agujero negro, pero vemos esos rayos gamma antes que la supernova, ¿no? Volveremos a hablar de este gamma ray burst porque dará lugar a muchas noticias. Sí. Cuando se publique el artículo, probablemente seguirán apareciendo papers. Sí, toda la caída de luz, la curva de luz de la supernova, esa se observa durante meses, incluso años. Habrá que ver si se ha detectado algún neutrino, o sea, quedan muchísimas cosas por ver. Volveremos a hablar de este tema con toda seguridad. Para seguir con este tema, nos pregunta si el burst, el estallido, es direccional. Si lo vemos es porque nos apunta, de forma similar al pulsar, pero sin rotación. O sea, es direccional, pero no lo vemos direccional, lo que explicaba Héctor antes, ¿no? Una cosa viene de un lado, ciertamente viene de un lado. Y esa es la razón por la que después uno lanza la alarma y le avisa a los telescopios, bueno, miren a ver si encuentran más o menos algo. Es muy difícil, una cosa es que sea direccional, y eso ciertamente lo es, porque viene de una fuente distante, y otra cosa es que nosotros lo observemos direccionalmente. Es decir, que nosotros podamos identificar la dirección de la que viene. Un ejemplo que no tiene que ver con gamma ray burst es detectores de ondas gravitacionales. Ahora tenemos a Cagra funcionando, a Virgo funcionando, a LIGO funcionando, pero cuando había solamente 2 detectores de ondas gravitacionales, vos detectás, pero no podés triangular y saber de dónde vienen las cosas. Podés tener una región del cielo que es una mancha más grande. En el momento que encendés un tercer, por eso Virgo es tan importante, ¿no? Un tercer detector de ondas gravitacionales, podés decir, bueno, a ver, yo lo detecté primero, después lo detectaste vos, tiene que venir de aquel lado. Y si ven en internet pueden buscar cómo se achican las regiones del cielo de incerteza de donde pudo haber venido, es abrumadora. Acá pasa igual. Cuando vos ves un gamma ray burst, que lo puedes ver con diferentes fenómenos, bueno, con diferentes detectores, ayuda un poco a hacer la direccionalidad. Pero por lo general se encienden los detectores, ¿no? Detectás un gamma ray burst, digamos. Pero bueno, pero la pregunta no es cómo lo detectamos, sino si viene direccionalmente, y en efecto sí, vienen de algún lugar, vienen de un lado. Lo mismo pasa con los neutrinos, por ejemplo. Los neutrinos, a veces uno los detecta de un lado del planeta, y la lluvia de neutrinos del otro lado del planeta, entonces puede saber de dónde viene. Pero si vos tenés un detector de neutrinos en la Antártida, solo tenés IceCube, bueno, IceCube detecta rayos cósmicos, y bueno, si tenés muchos detectores podés saber, pero si no, si tenés un detector en un satélite dando vueltas por ahí, se encendió mi detector de rayos gamma, ¿no? Pero sí, vienen de un lugar determinado. Se ha publicado una alerta en relación a IceCube diciendo que han tratado de buscar candidatos con una ventana de tiempo asociado a este evento y no han encontrado ninguno. Pero otros detectores de neutrinos todavía no han publicado. Creo haber leído por ahí, lo que pasa es que no lo mencioné porque no lo había chequeado, pero lo encontré en un solo lado, pero que hay algunos detectores de neutrinos que dicen haber visto algo. En Baikal, uno en Rusia o así. Sí, no lo chequeé, así, por eso no lo mencioné antes, pero sí, parece que. Pero IceCube, que es mi detector preferido, me encantaría ir a ver IceCube. Tuve 2 años en pandemia en un departamento de 1 metro por 1 metro, o sea, te voy al Polo Sur, ¿cuánto quieren que vaya? 2 años voy.